Buenos días, profesor Lecaros. Eh, Soy el alumno Javier Romero Chávez. Eh, Voy a hablar sobre el laboratorio número 6, que es válvulas de estrangulamiento y la válvula reguladora de caudal. Eh, Bien, para, para esta válvula de estrangulamiento, los objetivos a cumplir es interpretación de los circuitos o montaje del circuito hidráulico y determinar la dependencia del caudal por litros por minuto, que eso es la carga y la diferencia de presión entre la entrada y la salida de la válvula de estrangulamiento. Como podemos observar, ahí tenemos su símbolo y hay una foto de cómo son las válvulas de estrangulamiento para poder reconocerlo. Continuando, tenemos aquí el esquema y este esquema lo planteamos en el circuito y luego de realizar el circuito con el motor, los manómetros, el caudalímetro, la válvula de carga, la válvula de análisis, eh, luego de haber realizado el montaje, realizamos rellenamos la tabla que nos pedía y acá tenemos la posición de válvula de carga a partir de la posición media. Como podemos observar acá la presión 1, acá de la presión 1 del manómetro, tenemos que medir cuando la válvula de carga eh, ir abriendo al inicio, ¿no? Cuando esté abriendo al inicio y si haciendo esas medidas, la presión 1 que corresponde aquí nos da que es 49 y la presión 2 la tenemos aquí al otro lado. Bueno, esta sería en la salida ya, nos da de 27 porque cuando el motor bota el caudal, eh, está botando a 49 litros, una presión de 49, pero con la válvula eh, que lo regula, con la presión 2 de salida, ya la presión sale a 27. Y acá en la siguiente, como dice, ir abriendo, también nos da 49. Bueno, y en la presión 2 nos da 20. Cuando ir abriendo también es 49, pero acá ya disminuye, nos da 15. Y acá la diferencia de presión es la diferencia de presión es igual a presión 1 menos presión 2. Y haciendo esta resta nos da 22, haciendo estos cálculos nos da 29 el caudal por litros por minuto. Realizando estas medidas también hicimos las medidas correspondientes con el caudalímetro para ver cuánto nos marca y podemos deducir que nos marca ir abriendo al inicio nos da un caudal de 2 litros por minuto y en el otro ir abriendo 2.4 y así sucesivamente fuimos rellenando toda la tabla y al último cuando nos da a cerrar totalmente, la presión 1 nos da 50, la presión 2 nos da igual y la diferencia sería 0, el caudalímetro ya no nos marca nada, 0 también. Bien, luego hicimos nuestra tabla que representa la curva característica de caudal versus la variación de presión, y podemos notar cuánto aumenta o si disminuye la carga con los datos tomados, ¿no? Del anterior de esta tabla lo llevamos al Excel, hicimos nuestra gráfica para ver nuestra válvula estranguladora regulable. Luego hicimos nuestro cuestionario que nos dice la velocidad del pistón de un cilindro o el número de revoluciones de motores hidráulicos dependen del caudal y nos dice por qué. Bueno, resolviendo ese cuestionario, eh, pa- para nosotros en grupo es sí, porque el caudal es directamente a la velocidad de salida del pistón. Y continuando con el siguiente cuestionario, el caudal ajusta, ajustado se mantiene constante si se varía la carga de salida y entrada. ¿Por qué? Sí, porque solo es de tipo reguladora de caudal. Sin embargo, si es un tipo estrangulador, ya no, eso no sería, ¿no? La válvula de estrangulamiento regula el caudal. No regula ya que al disminuir el área de paso aumenta la presión más no el caudal. Ahora tenemos el otro que es la válvula reguladora de caudal de dos vías y el objetivo para
este montaje también es interpretación y montaje en el circuito hidráulico y conocer y entender el funcionamiento de esta válvula reguladora de presión. Como podemos observar, aquí tenemos una imagen tomada en el laboratorio y acá tenemos su símbolo de esta válvula reguladora de caudal. Bueno, realizamos este plano en el circuito hidráulico y de lo mismo rellenamos esta tabla que nos piden posición de la válvula de carga a partir de la posición media, ir abriendo, abrir totalmente, y aquí nos dan ir cerrando y cerrada totalmente. Lo mismo que hicimos en la tabla anterior. En la presión 1, cuando marcamos con el manómetro, nos da 49 y de salida, la presión 2 nos da que es 20. Igual con el siguiente, nos da 49, pero en la presión 2 varía, que ahora nos da 15, y la diferencia de esto nos da 29, la diferencia de estos dos nos da 29, igualmente aquí, pero acá nos da 34. Y luego el caudalímetro eh, nos da que es 2 litros por minuto, igual 2 litros por minuto, y bueno, así sucesivamente fuimos rellenando toda la tabla con los datos del plano que nos dan en el manómetro, en el caudal. Y cuando ya cerramos totalmente todo el circuito, la presión 1 nos da 50, la presión 2 de igual manera, y la diferencia que nos da 0, y el caudalímetro también que nos da 0. Luego hicimos nuestra tabla también en el Excel, eh, igual representando el caudal, que es litro por minuto, sobre la variación de presión. Y en esta tabla pudimos notar que también aumenta o disminuye la carga de los datos tomados en la tabla. La válvula estranguladora es regulable también. Y luego rellenamos el cuestionario, que es representar la válvula reguladora de caudal de 3 vías en forma simplificada y en forma detallada. Y aquí tenemos la válvula reguladora de caudal de 3 vías. Como podemos observar, acá la entrada de A, B, y esto vendría a ser como una X, y explicar el funcionamiento de la válvula de 3 vías. Bueno, ya como ya le comenté, que esto vendría a ser de entrada y salida, y esto vendría a ser una entrada X. Bien, y esta válvula, bueno, aquí tenemos también la descripción. La válvula se encarga de que el caudal sea constante en el sentido de 1 a 3, dependientemente de la carga. El caudal sobrante se desvía a través de 2, o sea, lo que pasa de aquí de 1 a 3, bueno, lo que sobraría se estaría desviando por el punto número 2 y puede alimentar a otro consumidor. La conclusión es para este laboratorio es que la válvula de estranguladora limita el caudal y la velocidad de salida del pistón, y esto depende de la carga que se está trabajando. En cambio, en la válvula reguladora de caudal también limita el caudal y la velocidad del pistón con el que sale, pero aquí ya no depende de la carga que se está trabajando. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.